La celebración de la Eucaristía ha de ser verdaderamente acción de gracias al Señor y manifestación de nuestra fe y en su doctrina. El mismo Señor nos va a preguntar qué significa Él en nuestra vida de cada día, qué puesto ocupa Él en nuestros afanes, alegrías o preocupaciones. Respondiendo con sinceridad a las preguntas del Señor, pidamos tener un corazón de discípulos para comprender la misión y caminar la misma senda del Maestro. De pie, por favor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Eres tu nombre? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el verbo y un niño que no habla, vives oculto y eres tú la luz. Eres eterno y naces de una madre, eres la vida y mueres en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra, eres la fuerza y te vistes de humildad. Tú que eres grande y has hecho cuanto existe, vienes buscando mi ayuda y mi amistad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre, quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La pregunta, ¿quién eres tú?, es una pregunta que debe ser siempre de todos los cristianos de todas las épocas, no solamente de cuando Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta siempre será novedosa en la medida que conozcamos, no solamente por la cabeza, sino con el corazón, quién es Dios, quién es Jesús para nosotros. Y la verdad que siempre nos sorprenderá. No podemos tener esquemas de Dios. Decía San Agustín que Dios es un Dios escondido para que le busquemos, pero también es un Dios inmenso para que una vez que le encontremos sigamos buscándole. Y esa es, me parece que una sabiduría que tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de decir que conocemos a Jesús. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante de su presencia amorosa, misericordiosa, compasiva, reconociendo que la necesitamos, que necesitamos de su perdón, necesitamos de su bondad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Cristo, 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 ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El autor de Eclesiastés nos dice que el hombre no conoce a futuro la calidad de la vida que nos espera. Cada momento para el cristiano es hora de gracia, porque en la vida o en la muerte somos de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón, y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi boca. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que no te fijes en él? Que los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días, sus sombras que pasa. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Lucas nos presenta a Jesús en oración, lo cual indica que el momento era importante. Trata de ver hasta dónde han llegado sus discípulos en el conocimiento de su persona y les hace el primer anuncio pascual de su muerte y resurrección. De pie para cantar el aleluya antes de la lectura evangélica. Aleluya, 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 aleluya. Que su palabra resuene con fuerza, que se transforme todita la tierra. Que su palabra resuene con fuerza, que se transforme
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es como Una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es como lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Estamos ante una de las encuestas de Jesús, por lo menos esta encuesta ya en su tiempo se hacía, o por lo menos la hacía él. ¿Qué tan de Jesús es este tipo de texto que hemos encontrado hoy? Hay estudiosos, ¿verdad?, que se han dedicado a buscar cuáles son las verdaderas palabras que pronunció realmente Jesús, porque a veces no es fácil distinguir lo que viene de Jesús o lo que viene de la elaboración de la primera comunidad. Recuerden que en el proceso de hacerse los evangelios se dieron varias fases o varias etapas, recoger los dichos de Jesús, los logia, por ejemplo, redacciones, por ejemplo la de Marcos, luego Mateo y Lucas que toman de Marcos, pero que tienen elementos propios. No fue fácil terminar o llegar a lo que nosotros conocemos hoy como evangelio, de tal manera que muchos de ellos son elaboración de dichos de Jesús, que posiblemente los dijo Jesús, pero que la comunidad los elabora distintos y muchas veces en forma de catequesis, siguiendo pues algunas problemáticas, algunos escollos, algunos vacíos que habían con respecto a la figura de Jesús. Así que ahí tenemos una pequeña dificultad de entender cuáles son las mismísimas palabras de Jesús, aunque se han hecho estudios maravillosos sobre esto. Lo otro también es ese diálogo entre texto y lector, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos acercamos a la palabra y la entendemos según las circunstancias que estamos viviendo. El texto se puede convertir en algo vivo en la manera que yo lo hago vivo, en la forma en que yo hago que esa palabra sea vida para mí y me haga crecer. Un texto es sagrado, no solamente porque Dios lo ha inspirado, sino también porque hace que mi vida sea más sagrada, o sea, que mi vida sea más espiritual. Así que toda esa complejidad, vamos a decir, tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a un texto. Es posible que entonces Jesús hiciera esta pregunta a sus discípulos en un momento dado, sobre todo cuando comienza esta nueva etapa de la vida de Jesús, donde se hace el primer anuncio de la pasión, cosa que realmente constituyó en una gran crisis para aquellos que le seguían y que veían el triunfo de Jesús, sus milagros, que veían cómo era famoso entre la gente, cómo hablaba del reino, y cómo ellos se imaginaban, pues, wow, cuando Jesús esté en el reino nos sentaremos a su lado, estaremos gobernando con él. Todas estas ideas
empiezan a caerse cuando Jesús comienza a anunciar la pasión. Y ahí es donde tenemos este entorno vital del texto de hoy. Como ven, entonces, poco pensando que la pregunta sí realmente fue hecha por Jesús, cuando la comunidad elabora este texto, lo hace en forma decreciendo, como dirían, ¿verdad?, en términos musicales. Primero pregunta lo que la gente opina de él. A Jesús le interesa una primera opinión, posiblemente no una opinión muy profunda, sino una opinión popular. Jesús conoce o sabe que lo que opinan de él no es necesariamente lo que él quiere que opinen de él. Como digo yo, como es la gente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos opiniones de Jesús que no necesariamente serán las que Jesús quiere que tengamos de él? Quizás porque no hemos profundizado su palabra, quizás porque no hemos abierto nuestro corazón a su mensaje y queremos seguir obstinados en nuestro propio mensaje, ¿verdad?, el que se acomoda más a nosotros. Ese es quizás el primer grado, lo que la gente opina, que si Juan el Bautista que regresó, que uno de los profetas, Elías, por ejemplo, pero esa no es la opinión que quisiera Jesús tuvieran de él. El segundo grado es ahora sus amigos, aquellos que le conocen, aquellos que han vivido con él, aquellos que comparten con él, que han escuchado más de cerca su mensaje. Entonces, quiere también ese grado más profundo de conocimiento sobre él. Y ahí es cuando entonces Pedro, como hemos insistido en otras ocasiones, toma un poco el liderato y nos dice, tú eres el Hijo de Dios, como lo traduce, el Mesías de Dios, dice esta traducción de Lucas, tú eres el Mesías de Dios. Ya es algo más, no es simplemente un profeta que ha vuelto, un poco según las tradiciones de aquella época, sino ya le establece como el Mesías de Dios. Más profunda la respuesta, pero todavía equivocada. La respuesta de Pedro podría ser dogmáticamente completa, correcta, como alguna vez decíamos, sacaría una A, ¿verdad?, en ese primer examen teórico sobre lo que es Jesús. Pero este segundo nivel no sería todavía el que aspira a Jesús tengan opinión sobre él. Y va entonces y él da el nivel que él quiere. Y es cuando da la tercera etapa. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los escribas y los fariseos, los sacerdotes, ser ejecutado y al tercer día entonces resucitar. Ahí entonces entra en profundidad sobre lo que es verdaderamente Jesús. Muy bien, Pedro había dado en el clavo dogmáticamente. Había dicho, tú eres el Mesías, pero la imagen que tenía acerca del Mesías sigue siendo la imagen que el pueblo de Israel aspiraba sobre su Mesías. Un hombre político que destruiría o cambiaría todo la vida de los romanos, que era el momento, es decir, la política romana terminaría, empezaría una política judía, vamos a hablar en términos políticos, ahora que estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? Y ahí era ese concepto donde el pueblo tenía su Mesías, un Mesías político, un Mesías con un reino, por lo tanto con un rey que sustituiría al gobierno romano, cosa realmente complicada cuando ya llevaban siglos de sumisión bajo otras potencias, los babilonios, los sirios, los griegos, ahora los romanos. La situación entonces es clara. El tipo de mesianismo que todos esperan de mí, dice Jesús, no es el correcto, porque a mí me van a ajusticiar, me van a ejecutar, me van a matar. Y todavía en este texto no aparece el concepto de la cruz. Sabemos que el concepto de la cruz vendrá un poco con la reflexión de la comunidad, que entonces empieza a ver la cruz como un símbolo propiamente de entrega por parte de Jesús, no antes, pero
entonces comienza la crisis en los discípulos. Y esa crisis también la podemos nosotros de alguna forma establecer. Yo decía al principio una frase de San Agustín que yo creo que me parece que se podría convertir en una actitud religiosa ante lo que es Dios y ante lo que es Jesús para nosotros. Nunca aspirar a atrapar a Jesús en nuestras dogmáticas, nunca atrapar a Jesús en nuestras ideas. Jesús es mucho más, su mensaje siempre es más novedoso, siempre nos sorprende. Dios siempre es así, sus caminos no son nuestros caminos, leíamos la semana pasada. Lo de Jesús distinto, ese Mesías que nos propone, es un Mesías humano, que toma la condición humana y toma las circunstancias humanas, y en esas circunstancias y en eso humano es como va realizando su mesianismo. No es un mesianismo glorioso, triunfante, no es un mesianismo de que todo va a ir bien, de que yo voy a hacer grandes milagros, de que todo el mundo me va a entender, de que hasta los ancianos y escribas van a estar sometidos ante mí, ante mi sabiduría. Jesús sabe que ese no será el camino. Muchas veces nosotros hemos querido hacer nuestra religión eso, a una religión de que todo va a ir bien, de que Dios va a estar haciendo milagros, siempre los pedimos cuando estamos enfermos o alguien enfermo y pedimos esa, pero olvidamos un poquito el mensaje de la cruz. Fíjense que Jesús dice, el Hijo del Hombre padecer mucho, de ser desechado, matado y al final, a los 3 días, resucitar. El resucitado no puede ser sino un crucificado. Y ahí es el gran problema de muchas de nuestras mentalidades religiosas. Queremos el resucitado, que todo lo que logró por nosotros, el Cristo de poder y gloria, pero nos hace bien difícil aceptar el Cristo de la cruz. Y es que el programa de Jesús no es fácil, ya lo hemos escuchado en algún momento, negarse a sí mismo, tomar la cruz, entonces seguirle. El cristiano no es aquel que cree en los milagros de Jesús así porque sí, no es aquel que cree en lo que Cristo ha hecho por mí, que murió en la cruz y lo hizo todo por mí y ahora yo tengo que nada más creerlo. Eso es parte de, pero eso no me define como cristiano. Sino entonces cada religión, aunque podríamos decir que sí de alguna forma, consistiría en que sus dioses son efectivos. Yo le pido a mi Dios, ese Dios me concede, es una religión que coincide con lo que yo espero. O los santos, mis santos me logran lo que yo quiero, pues yo tengo fe en San Francisco, tengo fe en San Antonio, tengo fe en Santa Bárbara, tengo fe en los santos que me conceden, siempre en el concepto de triunfalismo, es decir, lograr lo que yo espero de ellos. Y cuando no sucede, entonces, se pone en crisis nuestra vida. Posiblemente la misma crisis que vivieron los apóstoles cuando empezaron a decirle, hay que padecer, y el que me quiera seguir, que tome su cruz, esto no es fácil. El programa de Jesús resulta ser un tanto difícil. El itinerario de Jesús primero es admirarle por lo que es Él, por sus palabras, por sus hechos, por lo que conocemos de Él, por cómo es capaz de con sus palabras y sus hechos cambiar mi vida. En segundo lugar, aceptar sus valores y su modo de vivir. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero no aceptan el modo de vivir de Jesús. Incluso hay pastores y hay pastoras que quieren vivir cristianamente, pero como ricos. La riqueza es lo que manifiesta el poder que tiene ese Cristo sobre mí y la prosperidad. El modo de vida de Jesús no era ese. Él vivió pobre, no tenía ni dónde reclinar la cabeza, decía Jesús. Vivió una vida itinerante, lo que significaba una vida de mucha precariedad. En cambio, nosotros no queremos vivir ese modo y estilo de vida de Jesús. Decimos, eso lo hizo Él, lo hizo por mí y ahora yo lo disfruto. Que no,
que el cristianismo no es eso, seríamos igual que otras religiones. El cristianismo es seguimiento de Jesús, seguir el modelo de vida, sus valores, sus opciones, que no son nada fácil. En última instancia, verle sí como Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, no como un profeta más, sino como alguien que tiene realmente autoridad, como decían en su época, pero también verle como hombre, hijo de hombre, dice aquí Jesús, hijo del hombre, es decir, verlo como modelo de lo que debo ser yo. De tal manera que los evangelios nos proponen a un Jesús, hijo de Dios, pero también hijo del hombre, divino, pero también humano. Nos quedamos con lo divino porque nos acomoda más, nos gusta más, lo celebramos más. Lo humano, pues un poco lo echamos para un lado. Entonces, que si divino niño, que si la divina infantita, que si todo lo que le podamos añadir a Jesús con muchos bombos y platinos y muchas luces, eso me gusta. No es que está mal, pero es incompleto. Es incompleto y puede ser un poco megalómano. ¿Qué significa eso de megalómano? Una palabra de domingo, que nos queremos a veces hacer muchas fantasías con lo religioso, que creamos una realidad fantástica alrededor de lo religioso, impidiendo que lo humano de Jesús sea lo que nos redima y nos permita redimirnos en ese camino, en ese proceso y en ese modelaje. Si Jesús se hizo hombre, ¿cuál es la razón? Pues para que nosotros viéndole siendo hombre, le imitemos, le sigamos. Si no se hubiera quedado allá arriba, yo soy Dios, pues mira, yo todo lo hago como Dios, allá ustedes crean en mi divinidad y pues hagan lo que tengan que hacer. Pero Él se hizo hombre como nosotros, para que nosotros tuviéramos el modelaje, es decir, para que nosotros tuviéramos ahí la manera clara de cómo relacionarnos con Dios. A veces ese Cristo humano, vuelvo y repito, no nos gusta mucho, nos incomoda. Y muchas de sus opciones nos incomodan. Entonces hacemos una religión un poquito a nuestra manera. Hay un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios. Yo les diría hoy, dejar a Jesús ser Jesús. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, ahora pedimos, amparados en esa palabra, que sean atendidas cada una de nuestras necesidades y las del mundo entero. Para que la Iglesia y sus pastores sepan descubrir la voluntad de Dios en nuestra historia y den respuestas evangélicas a las diferentes situaciones de la humanidad, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que actuemos siguiendo la voluntad del Padre y permanezcamos fieles a Él, amándolos en nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te lo rogamos, óyenos. Por los que gobiernan, para que se esfuercen por instaurar la justicia, defender la paz y promover el bien común, roguemos al Señor. Te lo rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que se dispongan a arriesgar su vida en la construcción del reino y con su entrega decidida y generosa, construyan la iglesia, promuevan el bien y den testimonio del amor puro y verdadero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que vivamos en plenitud lo que celebramos en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos y por Gladys Morales, Lesbia Rabel, Víctor Quiñones, Marta Milagros Morales, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Bebé Isabela Acosta, Felita Galindo, Betania Ruiz,
Narda Orench, Carlos Abreu, Delia Lozada, Rosaimar Santiago, José Catedral, José Cheo Garay, familia Maldonado Torres, José Gilberto Rivera Viamón, Elmín Figueroa, Lilian Corsino, Dianis Sánchez, Irán Ramos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Anastasia Rosado Santiago, Justina Vázquez, Santos Quiñones, Pascasio Morales, Felipa Collazo, Natividad Torre, José J. López de Victoria, Efraín González Basoa, José M. Heike Freiría, María E. Padró, viuda de Torre, Jerry Galindo, Alba Morales, Olimpia Pou Mirón, Irene Rodríguez, Gumercinda Márquez, Zoilita Rivera Blanco, Teresa de Jesús Santiago, Rosa y Esteban Rivera, Tomás Sanabria, Pedro Beas, Juanita González Cortés, Mary Andújar, Manuel Peña Vázquez, Noel Pérez Pérez, William y Héctor Vargas, familia Maldonado Torre, Rafael Mata y Fidelina Velázquez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por los 82 años de Sonia Quiñones, a la Virgen de Guadalupe, por el cumpleaños de Maribel Caro Morales, de Christopher Mercado Caro y de Yanis Caro Morales, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las oraciones que te pedimos y atiende con bondad nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz de Cristo, mi alma saluda tu alma. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús, ¿quién eres tú?
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Que así sea. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que ya poquito a poco empiezan a volver. Así que muchas gracias por estar siempre con nosotros. También agradecer a los que han estado participando, a nuestra hermana Iris, coordinadora, Nicole, allá en el, siempre se me olvida la palabra, el estudio, el control, el estudio es este, ¿verdad? El control es allá. Bueno, son palabras técnicas de la radio y de la televisión. Y solamente volver a recordar cómo tenemos que cuidarnos. Yo creo que nunca será suficiente insistir tanto en esto del COVID. Se dice por ahí que estamos a punto de volver a un confinamiento igual que el que comenzamos en marzo. Según nuestra conducta así será entonces esto, pero no hay duda de que ante una crisis como la que estamos viviendo hay dos actitudes, una actitud negativa de olvidarnos, de ser irresponsables, o la actitud de procurar el bienestar para nosotros y para los nuestros y para todos. Son dos opciones, las tenemos entre todos. Hay algunos que no han considerado el pensar en los demás. ¿Por qué? Por un ratito de alegría, por un ratito de entusiasmarnos, y esto trae consecuencias. Y si no las traen los jóvenes, que sí las traen en sus padres y en sus abuelos. Y desgraciadamente se convierten así también en victimarios de sus padres y de sus abuelos, simplemente por querer estar un ratito más divirtiéndonos, cuando hay tantas maneras de ser feliz. En la vida no podemos ser felices a base de la bebida o de solamente estar ahí gritando, bailando, cantando. Hay otras maneras de ser feliz, de estar, y la mejor manera de ser feliz es siendo responsable con el otro. Así que tenemos que aprender la lección, o si no, esto nos va a llevar a todos. Simplemente las crisis son para superarnos y superarlas, pero si no somos capaces de aprender las lecciones, entonces nos aniquilamos nosotros mismos. La suerte está en nuestras manos, es decir, suerte no, sino la responsabilidad está en nuestras manos. Dios ahí creo que nos está cuestionando a cada uno de nosotros. Ante la pregunta de quién es Dios, de quién es Jesús, tendríamos que preguntarnos, ¿quién soy yo? Soy un ser humano responsable, que me hago responsable en la medida que soy más humano y pienso un poco más en los demás, que no soy un ente aislado, que todas mis conductas tienen unas consecuencias en los demás. Todo eso tendremos que preguntárnoslo. Si no, señores, esto se va a pique, y nos vamos a pique muchos. Y hay que decirlo así, los profetas eran también muy duros en decir y anunciar. Se anuncia y se renuncia. Lo que está sucediendo muchas veces en Puerto Rico y en el mundo, no solamente en Puerto Rico, es algo que nos está haciendo ver como un ser humano egoísta, egocéntrico, que entonces deja de ser humano para convertirse en un monstruo. Así que
pensemos mucho en estas reflexiones y tomemos en serio la responsabilidad que nos toca a nosotros. No les tocó a otra generación, nos tocó a nosotros, cristianos del siglo XXI, 2020. No nos tocó en el 80 ni en el 90, y quién sabe qué pasará en el futuro, pero nos ha tocado a nosotros, y a nosotros nos toca entonces responder. Bien, pues el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús está en su templo, alaba lo que vive. Jesús está en su templo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Mesías, alaba lo que vive. Jesús es el Mesías, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Cordero, alaba lo que vive. Jesús es el Cordero, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es pan de vida, alaba lo que vive.